Bienvenidos a las clases del profe Fer. El tema de hoy, electricidad. Bueno, pues la palabra electricidad se deriva de la raíz griega electron, que significa ámbar. La electricidad se define como un fenómeno físico que se origina del movimiento de partículas subatómicas por medio de cargas eléctricas, a través de la atracción y repulsión de las mismas, además de ser considerada una fuente de energía tan variable que tiene múltiples aplicaciones. Bueno, recordando aquí que en nuestro entorno podemos observar dónde se aplica la electricidad, dónde se usa la electricidad. Así en el hogar lo podemos percibir que lo usamos cuando encendemos la lavadora, cuando la lavadora está operando, cuando cocinamos algo con el horno de microondas, cuando escuchamos música con nuestro equipo de sonido, en las pantallas, en las lámparas, en los ventiladores, en la licuadora, este es un ventilador. Bueno, en todos los lugares de la casa podemos encontrar que estamos haciendo uso de la electricidad. La electricidad se utiliza en todas las áreas que podamos conocer, como lo es la industria, en el área de la salud, de la educación, ya lo hemos mencionado, en el hogar, se utiliza en el transporte, se utiliza en la aviación, etcétera, etcétera. Bueno, en todos lados tenemos la presencia de electricidad. Bueno, vamos a hacer historia, vamos más bien a manejar la historia de la electricidad, vamos a considerar los antecedentes y pues todo podemos decir que empieza con el filósofo Tales de Mileto en el año 640 a 546 a.C. Tales de Mileto fue el que descubrió por primera vez el fenómeno de la atracción cuando observó que al frotar ámbar, que es resina seca de algunos árboles, con una piel con pelusa de algún animal como el conejo, este adquiría la propiedad de atraer pequeños trozos de hojas secas, insectos u otros cuerpos. Bueno, aquí tenemos estas hojas, esto es un trozo de ámbar que producen algunos árboles, es una resina, y cuando este se frota y se acerca a las hojas, pues las hojas son atraídos. Pero otro de los personajes de la ciencia que trató este asunto o este tema de la electricidad fue Benjamin Franklin. En el año 1706, bueno, él vivió de 1706 a 1790. Él empezó a interesarse en la electricidad en el año de 1746. Fue el primer científico que utilizó los términos positivo y negativo para los diferentes tipos de cargas eléctricas. Realizó una gran infinidad de experimentos. Su mayor contribución fue formular la teoría de los efectos únicos. De acuerdo con esta teoría, la carga eléctrica no se crea ni se destruye. Benjamin Franklin desarrolló el principio del pararrayos que en la actualidad se utiliza. Esto lo hizo utilizando un cometa con una cola de seda en la que colgó una llave de metal. Bueno, este es el señor, más bien el científico Benjamin Franklin. Cuando él hizo sus análisis, sus experimentos, pues lo hizo con un cometa. Este lo elevó en un momento de lluvia, en una tormenta, cuando había relámpagos, cuando había rayos, y pudo observar que cuando el rayo llegaba a tocar el cometa, pues este transfería la energía hacia la llave de metal. Bueno, como la llave pues estaba en una rosquilla, pues la energía se acumuló ahí y pudo observar un destello. Entonces esto le dio la orientación para que él pudiera percibir que se estaba transfiriendo energía. Bueno, este suceso es lo más destacado que se realizó con Benjamin Franklin. Bueno, él hizo muchos experimentos, pero
es lo que la historia se le reconoce. Bien, uno de los investigadores que hacen su primera investigación cuantitativa de las fuerzas entre cargas eléctricas en reposo y fue realizado en 1785 fue Charles Coulomb, quien estableció experimentalmente la ley fundamental de la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas en reposo. Esto lo vamos a analizar más adelante, pero bueno, aquí ya tenemos una investigación más científica y por tal se dio como origen a lo que conocemos como la ley de Coulomb referente a la fuerza que existe entre cargas. Bien, hemos estado hablando de cargas, pero debemos saber exactamente qué es una carga eléctrica. Bien, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca fundamental de la materia y base de todos los fenómenos de interacción eléctrica. Se representa con la letra Q. Bueno, es una propiedad intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Que es una propiedad interna que tiene toda la materia para poder generar fenómenos de atracción o repulsión eléctrica. Bien, las cargas eléctricas son de dos tipos, son positivos y son negativos. Bueno, con esto podemos afirmar que existen unas reglas o que se dan unas reglas que se establecen de la siguiente forma. Cuando hay dos cargas del mismo signo, estas tienden a repelerse. Aquí tenemos dos cargas de signo negativo. Aquí tenemos otras dos cargas de signo positivo en la parte final. Y esas cargas, si son iguales, se repelen. Por lo contrario, si las cargas son diferentes, esas cargas se van a atraer. Bien, entonces recordemos, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Bien, vamos a identificar mejor qué es una carga eléctrica, de dónde surgen las cargas eléctricas. Bueno, pues aquí tenemos el modelo de un átomo, uno de los modelos de la física clásica, donde encontramos tres partículas subatómicas. Tenemos el electrón y tenemos el neutrón y el protón. Bueno, ¿qué características tienen estas partículas subatómicas? Bueno, el electrón tiene una carga negativa. El electrón es negativo. El protón va a tener una carga positiva. Bueno, aquí consideren que esto es un símbolo positivo. Y el neutrón no tiene carga. Entonces la interacción entre las partículas subatómicas en este aspecto se va a dar entre los electrones y protones. Cuando nosotros logremos desprender un electrón del átomo, si lo logramos desprender, vamos a quitar el electrón y este átomo va a quedar cargado eléctricamente como una carga positiva. ¿Por qué? Porque en este caso los protones van a ser predominantes. Bueno, nosotros deberíamos saber ya que en un átomo la cantidad de electrones y la cantidad de protones es igual, es la misma cantidad. En nuestra naturaleza, este tipo de sistemas siempre están equilibrados o siempre tienden a equilibrarse. Entonces, si nosotros desprendemos el electrón, vamos a generar una carga o vamos a hacer que el átomo tenga una propiedad de carga positiva. Por el contrario, si en lugar de desprender un electrón nosotros agregamos otro electrón, bueno, aquí voy a dibujar otra órbita para que no se piense que está en la misma órbita del otro electrón.
Pero si nosotros integramos otro electrón, entonces va a haber un desequilibrio eléctrico. Ahora el átomo va a poseer una propiedad de carga negativa porque va a tener más electrones. Entonces así es como los cuerpos o la materia va generando los dos diferentes tipos de carga, la positiva y la negativa. Muy bien. Para representar las cargas utilizaremos los signos positivo para el protón y el negativo para el electrón. Bueno, ¿qué valor tiene la carga eléctrica? ¿Qué valor tiene la carga eléctrica del electrón, del protón y del neutrón? Bueno, pues aquí lo tenemos. La carga eléctrica se mide en coulombs. Entonces el valor de la carga eléctrica del electrón es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bien, ¿por qué menos? Porque consideramos que el electrón es negativo. El electrón habíamos dicho que va a adoptar un valor negativo porque son los electrones los que tienen carga negativa. El protón va a tener un valor de 1.6, esto va a ser positivo, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y el neutrón, por ser neutrón, pues no va a tener carga. Su carga va a ser igual a 0. Bueno, aquí tenemos la masa en kilogramos del electrón, el protón y el neutrón, pero bueno, en estos momentos no vamos a utilizarlos. Así que lo que debemos considerar son los valores de carga de cada una de las partículas. Bien, por otra parte, podemos decir que la electricidad es una rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas en reposo o movimiento. Entonces la electricidad se va a dividir en electrostática y electrodinámica. Bueno, la electrostática pues va a ser una rama de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en reposo. Bien, vamos a analizar estas imágenes. Nosotros debemos recordar, porque seguramente les ha pasado, que ustedes cuando andan en la calle y de repente llegan a su casa, esto pasa regularmente cuando deja de llover, cuando el aire es muy seco. Cuando ustedes llegan a su casa, pues generalmente lleguen a sentir una sensación de un toque, de una descarga. Quiere decir que ustedes generaron electricidad, generaron cargas eléctricas, y cuando llegan a su casa, esas cargas que generaron se descargan en los cuerpos que ustedes tocan. Incluso esto llegue a pasar entre personas, no solamente cuando tocan una puerta. Bien, entonces decimos que andando en la calle ustedes pueden electrizar su cuerpo con algún tipo de carga. Esto también lo podemos observar cuando hay personas que andan en la calle en la época cuando hace mucho viento, cuando decimos que hace aire, y podemos observar que el pelo se les eriza, que los pelos como que empiezan a volar. Hay muchas personas que les pasa esto. Esto es debido a que las cargas se acumulan en cada cabello y adoptan la misma carga, y como dijimos anteriormente que cargas iguales se repelen, entonces en este caso los cabellos se repelen, y es por eso que se ve de esta forma, como tenemos aquí a la niña. La niña tiene una gran cantidad de carga en su cabello. Y bueno, en esta última imagen tenemos un generador de carga eléctrica, que por ahí luego lo venden en algunos lugares y se ven como para decoración. Estos generan cargas y emiten una luz, así como lo estamos viendo sobre el cristal que cubre el centro de este generador. Si alguien acerca el dedo, pues como tiene cargas diferentes, lo que hace es provocar un haz de luz, como un pequeño rayito,
donde se ve una luz más intensa y podemos decir que se está realizando una transferencia de cargas. Bien, vamos a mencionar lo que es la electrodinámica, lo vamos a tocar más adelante, pero debemos saber que la electrodinámica es la rama de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en movimiento. Vamos a recordar que la electricidad es una rama de la física y la electrostática es una rama de la electricidad. La electrodinámica también es una rama de la electricidad. Bien, cuando entendemos que hay cargas en movimiento, bueno, aquí estamos viendo un ejemplo, una imagen donde las cargas se están moviendo a través de un cuerpo. Esto podría ser un conductor, puede ser un trozo de alambre donde las cargas se están moviendo. Ahí están representadas las cargas por la letra Q. Bien, eso indica que son cargas. En este caso, como las cargas que se están moviendo seguramente son los electrones. ¿Por qué los electrones? Porque los electrones son más fácil de desprender por el hecho de que están más alejados del núcleo de un átomo. Por el contrario, las cargas positivas serían muy difíciles de desprender. Es muy difícil separar un núcleo de un átomo, se requiere muchísima energía. Por lo tanto, podemos decir que estas cargas, si se mueven, correspondería a las cargas de los electrones. Bien, en nuestra vida cotidiana, ¿dónde podemos percibir que hay un movimiento de electrones? Bueno, en un circuito como este. Aquí tenemos el circuito que consta de una batería. Es un circuito. Vamos a regresar acá. Está la batería. Aquí tenemos un pequeño fusible, un foquito, y en la parte superior tenemos un switch. Cuando nosotros cerramos el switch, se cierra el circuito y empieza la circulación de cargas eléctricas. Entonces esas cargas pasan a través del conductor, pasan a través del fusible, llegan aquí al foco. El hecho de que un foco pueda prender podemos entenderlo de la siguiente forma. Si nosotros quisiéramos pasar sobre un puente, sobre un río, un puente que solamente deja pasar dos personas al mismo tiempo, pero si nosotros hacemos que o provocamos que en lugar de que pasen dos personas pasen 10, pues esas personas no van a caber a través del puente. Entonces esas personas que están sobrando pues van a salir por ahí volando, se van a caer al río. Entonces algo parecido pasa en el foco. Cuando los electrones pasan por el alambre del foco, en este caso suponiendo que es un foco o del tipo incandescente, entonces los electrones se desprenden y al desprenderse un electrón emite luz. Un electrón fuera de las órbitas, de sus órbitas, fuera del átomo, podemos considerarlo como un fotón y eso produce luz. Bueno, entonces los que logran pasar pues siguen el recorrido, pasan a través del switch y regresan a la pila. El sentido del movimiento de las cargas va a ser de negativo a positivo. Esto porque las cargas que se mueven, habíamos dicho que son los electrones, porque son los más fáciles de desprender de un átomo. Bueno, en la última figura ahí tenemos otro circuito que también nos está indicando cómo se están moviendo las cargas. Cuando las cargas se mueven en un circuito, están generando lo que comúnmente llamamos corriente eléctrica. El movimiento de cargas eléctricas va a generar un flujo de cargas, y un flujo de cargas es lo que conocemos como corriente eléctrica. Esto lo vamos a tratar en otro tema, pero es bueno que lo vayan entendiendo, que lo vayan considerando. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos pasar un peine por nuestro cabello?
en repetidas ocasiones. Lo que estamos haciendo es generar fricción entre las moléculas o entre las partículas de ambos cuerpos, tanto del peine como del cabello. Y si acercamos un globo, al hacer este movimiento, el cabello pierde electrones y los gana el globo. Por lo tanto, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Bueno, esto lo relacionamos con aquella ley que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y tiene una relación con lo que acabamos de mencionar. Entonces aquí tenemos el ejemplo donde tenemos el peine pasándolo por el pelo y vemos como los cabellitos, los pelos están ya siendo atraídos. Si nosotros acercamos el globo, bueno, pasa algo similar. Los cabellos van a ser atraídos por el globo. Bien, ¿qué pasa si nosotros pasamos o acercamos el peine cerca de un chorro de agua? Lo que vamos a poder observar es que si nosotros acercamos el peine que ya está previamente cargado, si ya tiene una carga eléctrica, pues el agua al caer se va a desviar, se va a curvar, como lo vemos aquí en la figura, aquí en el ejemplo que tenemos en la imagen. Esto lo pueden experimentar en casa para comprobar si esto que estamos diciendo es verdad, pero esto es lo que pasa. Bien, existe un generador llamado generador de Van de Graaff. Este generador puede generar altos niveles de carga eléctrica. Aquí en la primera figura podemos ver cómo está construido. Ahí tenemos un motorcito que está haciendo girar una banda, esa banda rosa por ahí con otro cuerpo, que por ahí se le conoce como peine colector. Y sobre esta parte superior está una esfera, existe una esfera metálica que es el que va a almacenar las cargas eléctricas, como lo vemos aquí. En este caso nos está indicando que las cargas eléctricas que se van a generar son cargas positivas, y del lado derecho tenemos un generador Van de Graaff. En la realidad esta es la forma que tiene. Entonces si a alguien por ahí se le ocurre acercar la mano, pues va a pasar algo como lo que tenemos aquí en la imagen. Aquí esta persona que acercó la mano, más bien tocó la superficie de la campana, pues lo que hace es que absorbe las cargas eléctricas, y como ven ahí los cabellos por ahí los tiene rizados, los tiene por ahí volando. Esto es lo que puede pasar si nosotros hacemos este experimento. Entonces recordemos que el generador de Van der Graaff va a generar altos niveles de carga eléctrica. Bien, ahora vamos a entender lo siguiente. La carga eléctrica de un cuerpo aparece cuando éste pierde o gana electrones, y se dice que cualquier carga eléctrica de magnitud Q es un múltiplo entero de la carga elemental E, es decir, Q, que es la carga eléctrica, va a ser igual o va a ser directamente proporcional al número de electrones por el valor fundamental de la carga eléctrica de una partícula subatómica, que puede ser un electrón o puede ser un protón. Entonces aquí tenemos la descripción de que Q es igual a la carga eléctrica y se da en Coulomb. N es el número de electrones, se representa por un número entero y positivo, ¿sí? Porque es la cantidad de electrones, de partículas. Y E es la carga elemental o fundamental del protón o electrón, y se da en coulombs, se mide en coulombs. Vamos a ver un ejemplo y vamos a hacer referencia a aquella experiencia que la mayoría hemos tenido
donde tenemos un arbolito y de repente por ahí cae un rayo. Entonces tenemos por ahí una nubecita, vamos a interpretarlo. Esta es la nubecita, y en la parte inferior por ahí tenemos un pequeño arbolito. Vamos a dibujarlo así, un arbolito. Espero que lo ubiquen. Es una ramita. Este es el arbolito. Entonces, normalmente cuando llueve vemos aquel efecto que nosotros generalmente llamamos un rayo o un relámpago. Entonces generalmente vemos que pasa algo así como esto, como que cae, decimos que cae un rayo. Bueno, entonces el ejemplo nos dice que en un día lluvioso cae un rayo en un árbol, y el cual transfiere una carga de 100 coulombs al árbol. Pregunta: ¿cuántos electrones se transfirieron a dicho árbol? Bien, entonces vamos a identificar los datos. Vamos a establecer que Q, como lo tenemos aquí, Q es igual a menos 100 coulombs. ¿Por qué manejamos que la carga sea de menos 100? Bueno, pues vamos a considerar que son los electrones los que están se están moviendo, y vamos a considerar el valor de el valor del electrón. Entonces habíamos mencionado anteriormente el valor de la carga eléctrica del electrón es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces el valor de la carga eléctrica del electrón es negativo. Entonces lo que andamos buscando pues es el número de electrones que se transfirieron, la cantidad de electrones. Entonces ya tenemos establecida la formulita. Aquí tenemos la fórmula. Vamos a hacer el despeje. En este caso, como lo que andamos buscando es el valor de n, y este está multiplicado por e, entonces podemos decir que e nos estorba, y como está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. Vamos a sustituir los valores en el despeje que ya hicimos, donde nos va a quedar que n va a ser igual a menos 100 coulombs entre 1.6, que aquí le faltó el signo, que es negativo. Bueno, aquí interpreten que esto es negativo, lo que pasa es que se me mueve aquí el ratón, pero esto es negativo. Entonces coulomb con coulomb se van, y menos con menos también nos va a cambiar a positivo. Vamos a dividir 100 entre 1.6 y nos va a dar 62.5. Bien, esto lo estamos calculando de forma visual o por una calculadora simple, o lo podemos hacer a mano. Bien, aquí el exponente por 10 a la menos 19, si lo tenemos dividiendo y lo pasamos para arriba, va a pasar como el exponente va a pasar con signo positivo. Entonces el resultado final va a ser 62.5, que es el resultado de 100 entre 1.6 multiplicado por 10 a la 19, aquí es positivo, y esta es la cantidad de electrones. Bien, ¿cuántos electrones son? Bueno, pues una cantidad muy elevada. Vamos a intentar escribirlo. Sería, vamos a ver si lo podemos escribir, 62 punto, bueno, el punto quedó muy arriba, 62.5 con 19 ceros. Vamos a ver si caben. 1, 2, 3, 4, se fue un poco chueco, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Bueno, como es por 10 a la 19, por 10 a la 19, entonces lo que tendríamos que hacer es quitar este puntito. Este puntito no sería, entonces esto lo quitaríamos. Ahorita ya no lo puedo quitar, pero entonces sería 625 con todos estos ceros. Como aquí tenemos el puntito, punto 5, simplemente vamos a recorrer el punto acá. Entonces esto lo vamos a quitar. Voy a ponerle aquí como una manchita para que no se confunda. Entonces esta sería la cantidad de electrones que se transfirieron al árbol. Bueno, los electrones son muy pequeños, por eso es que no los alcanzamos a ver, pero sí es una gran cantidad de electrones. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta sesión. Espero que hayas entendido un poco más acerca de este tema de electricidad y nos estaremos viendo en otra sesión.